Hola amigos. En primer lugar hay que comentar una vez más la vergonzosa tolerancia del imperio por amamantar a la peste parda, que avanza por toda Europa como una lacra, y en Sudamérica tampoco descansa ni un segundo. Ayer le tocó el turno de nuevo a Brasil, y en un espectáculo vergonzoso intentaron dar un golpe de estado, con el mismo cutrerío del trumpista que vimos hace 2 años en la metrópoli del imperio. Vamos, que hiere el intelecto de cualquier bien pensante, pero no nos engañemos, son el brazo armado de las burguesías, jaleados por falsimedia para atajar cualquier avance del pueblo trabajador. ¿Qué más se puede decir? ¿Y si ya está todo dicho? En cuanto a la guerra, la situación se complica a cada momento. Creo que las etapas ya las devora, porque ante la voluntad de la OTAN de enquistar el conflicto, se encontrará con la voluntad de Rusia de que no se alargue. Y ya nos anuncian que puede pasar a la fase nuclear en cualquier momento, porque la única alternativa para Rusia será lanzarse a por Kiev, y algo habrá. Lo digo, por la acumulación de tropas que ya dispone en Bielorrusia. Si Rusia no toma Kiev para evitar que entren las armas de Occidente, la fase nuclear podría estar más cerca de lo que creemos. Porque los generales rusos ya sospechan que Estados Unidos podría entregar a Zelensky alguna bomba nuclear de las que tiene esparcidas por Europa, y si ya se habla de ello, pasa como en los ríos, que si suenan agua llevan. La OTAN pretende desgastar a Rusia alargando el conflicto y agotar todas las reservas de armamento convencional ruso. ¿Dónde llevaría eso? Blanco y en botella. De hecho, hoy llegan noticias que aparentemente hablan de que Rusia ya ha comenzado a utilizar las bombas termobáricas de 500 kilos en Bakhmut, donde una fuerte explosión retumbó en todo Bakhmut, y después se escuchó la detonación de municiones. Hoy en el territorio de Bakhmut, por el que se combate desde hace varios meses, retumbó una potente explosión. Según los residentes locales y los residentes de los asentamientos vecinos, se pudo escuchar los sonidos de la detonación, lo que, por cierto, también está confirmado por imágenes de vídeo tomadas con la cámara de un teléfono móvil. En los cuadros de vídeo se puede ver el momento de la explosión atronadora en el territorio de Bakhmut. Las circunstancias de la explosión aún no han sido reveladas, sin embargo, se puede ver que la nube de humo de la explosión es muy grande. Según datos preliminares, se produjo una explosión en uno de los depósitos de armas. Sin embargo, no hay confirmación de esto por parte del ejército ucraniano. Se informa que la explosión inicial fue muy fuerte, lo que puede indicar el impacto de un misil de alto rendimiento, seguramente el eufemismo de termobárico. Sin embargo, los representantes del Ministerio de Defensa de Rusia aún no han informado sobre los ataques en Bakhmut. Los expertos señalan que la situación en Bakhmut sigue siendo muy dura, a pesar de las pérdidas bastante grandes. Las fuerzas armadas de Ucrania no abandonan sus posiciones y continúan controlando alrededor del 90% del territorio de la ciudad. Si se alarga el conflicto, el problema que yo veo, es que Rusia está luchando contra todos los países de la OTAN, que son unos 1.000 millones de habitantes, contra solo 150 millones de rusos. ¿Puede darnos alguna pista este desequilibrio? Sobre las armas nucleares. El miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal rusa Andrei Gurulyov, dijo en una entrevista en Ura.ru, que Estados Unidos puede transferir armas nucleares a Ucrania. Gurulev informó que Estados Unidos puede transferir armas nucleares a Kiev, dada la presencia de este tipo de armas en Europa, se pueden utilizar desde aviones alemanes, y señaló que Rusia debe estar preparada para tal evento. ¿Qué les impide entrenar a pilotos ucranianos y darles armas nucleares? También debemos estar preparados para esto. Y aquí, lo principal es no perder este momento. Necesitamos estar listos para cualquier cosa, todo es posible hoy, y cuando la confrontación ha llegado a su punto de tensión máximo, y la cuestión ya es, el ser, o no ser de Rusia, dijo el miembro del Comité de Defensa, Andrei Gurulyov. Por su parte, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó de las operaciones del día después de acabada la tregua. El ejército ruso frustró el contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Donetsk, derribó a 5 Kafas y destruyó a las fuerzas de ataque ucranianas en varias direcciones. También anunció la realización de una operación de represalia,
por el ataque de las Fuerzas Armadas de la OTAN en Makiivka, donde mataron a 89 soldados rusos. En respuesta al ataque de la OTAN, el Ministerio de Defensa ruso señaló que las instalaciones de inteligencia rusas habían abierto y confirmado de manera confiable los puntos de despliegue temporal del ejército ucraniano en Kramatorsk. Entonces, en el dormitorio número 28 en Kramatorsk, había más de 700 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y en el dormitorio número 47, más de 600 soldados. Como operación de represalia por Makiivka, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron a más de 600 militantes con ataques con cohetes en los puntos de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo un representante oficial del Ministerio de Defensa. En la dirección de Kupiansk, las tropas rusas infligieron daños por fuego en las acumulaciones de mano de obra y equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania junto a mercenarios occidentales en las áreas de los asentamientos de Novoselovskoye, en la República Popular de Lugansk, y en Sinkovka en la región de Kharkov. Más de 30 militares, un vehículo de combate de infantería, un vehículo blindado de transporte de personal y 2 vehículos fueron destruidos. En la dirección de Krasnolimansky, las unidades rusas lanzaron ataques de artillería contra 2 grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en las áreas de los asentamientos de Chervonaya Dibrova de la República Popular de Lugansk, y Serebrianka de la República Popular de Donetsk. Así como acumulaciones de mano de obra y equipos enemigos en las áreas de los asentamientos de Makeivka y Stelmaovka de la República Popular de Lugansk. Como resultado de los ataques, más de 50 militares ucranianos, 3 vehículos blindados de combate, una camioneta y un automóvil fueron destruidos. Además, los grupos de sabotaje y reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos en las áreas de los asentamientos de Artemovka y Serebrianka. En la dirección de Donetsk, los ataques de la artillería rusa frustraron un intento de los soldados ucranianos, con fuerzas de hasta una compañía de la 54ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, para contraatacar las posiciones de las tropas rusas en dirección al asentamiento de la República Popular de Donetsk. La aviación operacional táctica y del ejército, las tropas de misiles, y los ataques de artillería golpearon los almacenes de cohetes y armas de artillería y municiones de la 95ª Brigada de Asalto Aéreo y la 60ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las áreas de los asentamientos de Krasny Liman y Konstantinovka de la República Popular de Donetsk, así como 84 unidades de artillería en posiciones de fuego, mano de obra y equipo militar en 117 distritos. Durante la lucha contra las baterías, los equipos de artillería de la batería de obuses de la Brigada de Infantería Motorizada 59, y los lanzacohetes múltiples GRA, en las posiciones de tiro en las áreas de los asentamientos de Karlovka y Konstantinovka de la República Popular de Donetsk, fueron destruidos. Un avión de combate ucraniano Su-27 fue derribado cerca del pueblo de Lozovoe, región de Kharkiv. Un avión Su-24 de la Fuerza Aérea de Ucrania fue derribado cerca del pueblo de Izium en la región de Kharkiv. 2 aviones Su-25 ucranianos fueron derribados en las áreas de los asentamientos de Nikolaipol y Novy Donbass. Y un avión ucraniano MiG-29 fue derribado cerca del pueblo de Veseleye, en la República Popular de Donetsk, en total 5 cazas. Los medios de defensa aérea destruyeron 5 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en las áreas de los asentamientos de Patalakovka, Kuzemovka, Kuzmino, Kremennaya y Senitnoye en la República Popular de Lugansk. Además, se interceptaron 10 cohetes HIMARS, y lanzacohetes múltiples Uragan en las áreas de los asentamientos de Kremennaya, en la República Popular de Luhansk, Orekov en la región de Zaporozhye, y en Stepa y la ciudad de Donetsk. Un misil antirradar estadounidense ARM, fue derribado cerca de la aldea de Kurdyumovka en la República Popular de Donetsk. Tal como se puede observar, y que muchos analistas coinciden en la opinión de que en esta guerra, se está luchando como en la Primera Guerra Mundial, trinchera a trinchera. Ante esta deriva, cabe señalar que Estados Unidos, no se sabe el porqué, ha recordado que la transferencia de nuevas armas a Kiev implica la prohibición de que las Fuerzas Armadas de Ucrania ataquen territorios rusos.
El columnista Andreas Klut escribió sobre esto el 7 de enero en un artículo para Bloomberg. El periodista señaló que esta prohibición aún está vigente, ya que esto podría conducir a un conflicto a gran escala. Los ucranianos no deberían usar armas occidentales para contraatacar a Rusia, y probablemente deberían abstenerse de atacar el país, escribió Klut. Según él, una invasión del territorio ruso significaría cruzar la línea roja marcada por Moscú. Menuda chorrada. Ya que Kiev ha contestado rápidamente que no le hacen falta armas de Occidente para atacar a Rusia hasta más allá de los Urales. Es como si la OTAN y Zelensky jugaran a policías buenos y malos, en un juego que nadie se cree, porque en esta guerra la OTAN ya sabe lo que quiere. Y Rusia, por supuesto, ya ni toma en consideración lo que digan en la OTAN. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.